In questo terzo incontro vi propongo di meditare sulle opere di misericordia, En nuestro tercer encuentro les propongo meditar con las obras de misericordia, ya sea tomando alguna de ellas, la que más sintamos ligada a nuestro carisma, ya sea contemplándolas todas juntas, viéndolas con los ojos misericordiosos de Nuestra Señora, que nos hacen descubrir el vino que falta y nos alientan a hacer todo lo que Jesús nos diga, para que su misericordia obre los milagros que nuestro pueblo necesita. Le opere di misericordia sono molto legate ai sensi spirituali. Pregando chiediamo la grazia di sentire e gustare il Las obras de misericordia están muy ligadas a los sentidos espirituales. Al rezar pedimos la gracia de sentir y gustar el Evangelio de tal manera que nos sensibilice para la vida. Movidos por el Espíritu, guiados por Jesús, podemos ver ya de lejos con ojos de misericordia el que está caído al lado del camino. Podemos escuchar los gritos de Bartimeo. Podemos notar cómo el Señor siente en el borde de su manto el toque tímido pero decidido de la hemorroísa. Il sapore amaro del fiele di tutti i crocifissi. Per sentire così Podemos pedir la gracia de gustar con Él en la cruz el sabor amargo de la hiel de todos los crucificados, para sentir así el fuerte olor de la misericordia, el hospital de campaña, en trenes y en barcones repletos de gente, ese olor que no tapa el aceite de la misericordia, sino que, al ungirlo, hace que se despierte una esperanza. fa sì che si risvegli una speranza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, parlando delle opere di misericordia, racconta che Santa Rosa di Lima, il giorno in cui sua madre la rimproverò di accogliere in casa poveri e infermi, Santa Rosa de Lima, El Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de las obras de misericordia, nos cuenta que Santa Rosa de Lima, el día en que su madre la reprendió por atender en la casa a pobres y enfermos, ella le contestó: cuando servimos a los pobres y a los enfermos somos buen olor de Cristo. La cura dei poveri è caratteristico della Chiesa, sempre lo è stato. Paolo centrò qui il suo incontro con le colonne. Ese buen olor de Cristo, el cuidado de los pobres, es distintivo de la Iglesia, siempre lo ha sido. Pablo centró en esto su encuentro con las columnas, como él les llama, con Pedro, Santiago y Juan. Ellos solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Para mí, esto lo he dicho muchas veces, Appena eletto Papa, apenas elegido Papa, mentre continuavano lo scrutinio, mientras continuaba el escrutinio, si è avvicinato a me un fratello cardinale, se acercó a mí un mi ha hermano abbracciato e mi ha cardenal detto, que me ha "Non abrazado dimenticare dei y me ha poveri", dicho: no te Il primo olvides messaggio de los pobres. che il Signore mi ha El fatto primer arrivare. mensaje que el Señor me en ha quel hecho momento. llegar en ese momento. Il Catechismo dice anche in maniera suggestiva che gli oppressi dalla miseria sono oggetto di un amore di preferenza. El catecismo da dice parte della también Chiesa, de manera la sugestiva quale, que los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Y esto sin ideologías, solamente por la fuerza del Evangelio. Nella Chiesa abbiamo avuto e abbiamo molte cose non tanto buone e molti peccati, ma in questo di servire i poveri con opere di misericordia. En la Iglesia hemos tenido y tenemos muchas cosas no tan buenas y muchos pecados, pero en esto de servir a los pobres con obras de misericordia, siempre hemos seguido como Iglesia al Espíritu, y nuestros santos lo hicieron de manera muy creativa y eficaz.
L'amore per i poveri è stato il segno, la luce che fa sì che la gente glorifichi il Padre. La nostra gente apprezza questo. El amor a los pobres ha sido el signo, la luz que hace que la gente glorifique al Padre. Nuestro pueblo valora esto, al cura que cuida a los más pobres, a los enfermos, que perdona a los pecadores, que enseña y corrige con paciencia. Perdona molti difetti ai preti, salvo quello di essere Nuestro pueblo perdona a los curas muchos defectos, salvo el de estar apegados al dinero. E non è tanto per la ricchezza in sé, ma perché il denaro ci fa perdere la ricchezza della misericordia. Y no es tanto por la riqueza en sí, sino porque el dinero nos hace perder la riqueza de la misericordia. Nuestro pueblo olfatea qué pecados son graves para el pastor, cuáles matan su ministerio porque lo convierten en un funcionario, o peor aún, en un mercenario, y cuáles son, en cambio, no diría que pecados secundarios, pero sí pecados que se pueden sobrellevar, cargar como una cruz hasta que el Señor los purifique al final, como hará con la cizaña. È una contraddizione principale. Attenta contro il dinamismo della salvezza, contro Cristo, che si è fatto. Sin embargo, lo que atenta contra la misericordia es una contradicción principal. Atenta contra el dinamismo de la salvación, contra Cristo que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Perché la misericordia cura perdendo qualcosa di sé. Un brandello di cuore rimane con la persona ferita. Y esto es así porque la misericordia cura perdiendo algo de sí. Un jirón del corazón se queda con el herido. Un tiempo de nuestra vida lo perdemos para lo que teníamos ganas de hacer cuando se lo regalamos al otro. Perciò non è questione che Dio mi usi misericordia in qualche mancanza come se nel resto io fossi autosufficiente, o che ogni tanto io compia qualche atto particolare di misericordia verso un bisognoso. La grazia che chiediamo in questa Por eso no se trata de que Dios tenga misericordia de mí en alguna falta como si en el resto yo fuera autosuficiente, que de vez en cuando yo realice algún acto particular de misericordia con algún necesitado. La gracia que pedimos en esta oración es la de dejarnos misericordiar por Dios en todos los aspectos de nuestra vida y de ser misericordiosos con los demás en todo nuestro actuar. Que lavoriamo con i sacramenti, battezzando, confessando, celebrando l'Eucaristia. La misericordia è il modo di trasformare tutta la vita del popolo di Dio in sacramento. Para nosotros, sacerdotes y obispos, que trabajamos con los sacramentos, bautizando, confesando, celebrando la Eucaristía, la misericordia es la manera de convertir toda la vida del pueblo de Dios en sacramento. Ser misericordioso no es solo un modo de ser, sino el modo de ser. No hay otra posibilidad de ser sacerdote. Il cura Brocero diceva: il sacerdote che non prova molta compassione dei peccatori è un mezzo sacerdote. El cura Brochero decía: el sacerdote que no tiene mucha lástima de los pecadores es medio sacerdote. Estos trapos benditos que llevo encima no son los que me hacen sacerdote, sino llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego. Vedere quello che manca per porre rimedio immediatamente. E meglio ancora, prevederlo è proprio dello sguardo di un padre. Questo sguardo sacerdotale di chi fa le veci del padre nel seno del Ver lo que falta para poner remedio inmediatamente, y mejor aún, preverlo, es propio de la mirada de un padre.
Esta mirada sacerdotal del que hace las veces del Padre en el seno de la Iglesia Madre, que nos lleva a ver a los hombres en clave de misericordia, es la que debe enseñar a cultivar desde el seminario y debe alimentar todos los planes pastorales. Uno sguardo che impari a discernere i segni dei tempi nella prospettiva di quali opere di misericordia sono necessarie oggi per la nostra gente. Queremos y le pedimos al Señor una mirada que aprenda a discernir los signos de los tiempos en clave de qué obras de misericordia están necesitando hoy nuestros pueblos, para poder sentir y gustar al Dios de la historia que camina en medio de ellos. Porque, como dice Aparecida citando a San Alberto Hurtado, en nuestras obras nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor. La prova di questa comprensione del nostro popolo è che nelle nostre opere di misericordia siamo sempre benedetti da Dio e troviamo aiuto e collaborazione nella nostra gente. Non così per altri tipi di progetti che a volte La prueba de esta comprensión de nuestros pueblos es que en nuestras obras de misericordia siempre somos bendecidos por Dios y encontramos ayuda y colaboración en nuestra gente, no así para otro tipo de proyectos que a veces van bien y otras no, sin que algunos se den cuenta de por qué no funciona y se rompan la cabeza buscando un nuevo, enésimo plan pastoral, cuando uno podría decir sencillamente, no funciona porque le falta misericordia, sin necesidad de entrar en detalles. Manca quella misericordia che appartiene più a un ospedale da campo che a una clínica di lusso. Quella misericordia Si no es bendecido es porque le falta misericordia. Falta esa misericordia que tiene que ver más con un hospital de campaña que con una clínica de lujo. Esa misericordia que, valorando algo bueno, siembra un futuro para encuentro de la persona con Dios, en vez de alejarla con una crítica puntual. Les propongo una oración con la pecadora perdonada, Juan 8, 3, 11. Para pedir la gracia de ser misericordiosos en la confesión y otra sobre la dimensión social de las obras de misericordia. Mi commuove sempre il passo del Signore con la donna adultera, come quando non la condannò. Il Signore mancò rispetto alla legge. Siempre me conmueve el pasaje del Señor con la mujer adúltera, como cuando no la condenó. El Señor faltó a la ley, en ese punto en que le pedían que se definiera. ¿Hay que apedrearla o no? No se definió, no aplicó la ley. Se hizo el sordo y en ese momento le salió con otras cosas. Che aveva bisogno di queste parole. Neanch'io ti condanno. Inició así un proceso en el corazón de la mujer que necesitaba aquellas palabras. Yo tampoco te condeno. Con la mano tendida la puso en pie y esto le permitió que se encontrara con una mirada llena de dulzura que le cambió el corazón. La figlia di Jairo, dateli da mangiare. Al ragazzo morto. El Señor tiende la mano a la hija de Jairo, denles de comer. Questa peccatrice, alzati. A esta pecadora le dice, álzate. Signore si rimette proprio dove Dio ha voluto che l'uomo sia, che l'uomo stia. El Señor está donde Dios ha querido que el hombre esté, de pie. A volte mi dà un misto di pena e anche di indignazione quando qualcuno si premura di spiegare l'ultima raccomandazione, il non peccare più.
A veces me da una mezcla de pena e indignación cuando alguno se apura a poner en claro la última recomendación, el no peques más, y utiliza esta frase para defender a Jesús y que no quede como uno que saltó la ley. Pienso que las palabras que utiliza el Señor forman un todo con sus acciones. Prima di ciò che dice a quelli che vogliono lapidare la donna e prima di ciò che dice a lei. El hecho de agacharse para escribir en tierra 2 veces, pausando lo que les dice a los que quieren apedrear a la mujer y luego lo que le dice a ella, nos habla de un tiempo que el Señor se toma para juzgar y perdonar. Un tiempo que remite a cada uno a su interioridad y que hace que los que juzgan se retiren. Nel suo dialogo con la donna, il Signore apre altri spazi. Uno è lo spazio della non condanna. Il Vangelo insiste su questo spazio che è rimasto libero. Ci colloca nello sguardo di Gesù e ci dice che non vede nessuno intorno ma solo la donna. En su diálogo con la mujer el Señor abre otros espacios. Uno es el espacio de la no condena. El Evangelio insiste en este espacio que ha quedado libre. Nos sitúa en la mirada de Jesús y nos dice que no ve a nadie alrededor, sino solo a la mujer. Y luego Jesús mismo hace mirar alrededor a la mujer con su pregunta, ¿dónde están los que te categorizaban? La palabra es importante ya que habla de eso que tanto rechazamos como es el que nos cataloguen o nos caricaturicen. Le dice che nemmeno lui lo invade con le sue pietre, neanch'io ti condanno. E in quel momento stesso le apre un altro spazio libero. Va. Ed ora in poi non peccare più. Una vez que la hace mirar ese espacio libre del juicio ajeno, le dice que él tampoco la invade con sus piedras. Yo tampoco te condeno. Y ahí mismo le abre otro espacio libre. En adelante no peques más. El mandamiento se da para adelante, para ayudar a andar, para caminar en el amor. Esta es la delicadeza de la misericordia que mira con piedad lo pasado y da ánimo para el futuro. Este no peques más no es algo obvio. El Señor le dice junto con ella, le ayuda a poner en palabras lo que ella misma siente, ese no libre al pecado, que es como el sí de María a la gracia. Il no viene detto in relazione alla radice di peccato di ciascuno. Nella donna si trattava di un peccato sociale, del peccato di qualcuno a cui la gente si avvicinava o per stare con lei o per lapidarla. O si avvicinava per stare con lei o per lapidarla. El no va dicho en relación a la raíz del pecado de cada uno. En la mujer se trataba de un pecado social, de alguien a la que se le acercaba la gente o para estar con ella o para apedrearla. Por eso el Señor no solo le despeja el camino, sino que la pone a caminar para que deje de ser objeto de la mirada ajena, para que sea protagonista. Non si riferisce solo all'aspetto morale, io credo, ma a un tipo di peccato che non la lascia fare la sua vita. Anche al paralitico di Siloè Gesù dice non peccare più, ma a costui che si giustificava. El no pecar no se refiere solo al aspecto moral, creo yo, sino a un tipo de pecado que no la deja hacer su vida. También le dice al paralítico de la piscina de Betsaida, no peques más, pero a este que se justificaba con las cosas tristes que le sucedían, que tenía una psicología de víctima, lo pincha un poco con eso de que no sea que te suceda algo peor. Aprovecha el Señor su manera de pensar, aquello que teme, para sacarlo de su parálisis. Lo persuade con el susto, digamos. Deve ascoltare questo non peccare più in maniera Así cada uno tenemos que escuchar este no peques más de manera
íntima y personal. Del Signore che mette in cammino le persone. Signore che mette in cammino le persone. È molto appropriata. Egli è il Dio che si mette a camminare con il suo popolo, che manda avanti e accompagna la nostra storia. Perciò, Esta imagen del Señor que pone a caminar a la gente es muy suya. Él es el Dios que se pone a caminar con su pueblo, que lleva adelante y acompaña nuestra historia. Por eso el objeto al que se dirige la misericordia es muy preciso. Es hacia aquello que hace que un hombre o una mujer no caminen en su lugar con los suyos, a su ritmo, hacia donde Dios los invita a andar. Ciò che commuove è che uno si perda, o che resti indietro, o che sbagli per presunzione. Che sia fuori posto, diciamo, che non sia pronto per il Signore. La pena, lo que conmueve, es que uno se pierda, o se quede atrás, o se pase de vivo, que esté desubicado, digamos, que no esté a mano para el Señor, disponible para lo que Él quiera mandar, que uno no camine humildemente en presencia del Señor, que no camine en la caridad. Efesios 5:2. Adesso passiamo allo spazio del confessionale, dove la verità ci fa liberi. Ahora pasamos al espacio del confesionario donde la verdad E nos parlando hace di libres. spazio, andiamo a quello del confessionale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci fa vedere il confessionale come un luogo in cui la verità ci rende liberi per un incontro. E dice così: celebrando il sacramento della penitenza, il sacerdote compie il ministero del buon pastore. Y hablando del espacio, vayamos al del confesionario. El Catecismo de la Iglesia Católica nos hace ver el confesionario como un lugar en el que la verdad nos hace libres para un encuentro. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo recibe a su vuelta, del justo juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Fino a qui il Catechismo, numero 1465. 1465. Ricorda nel numero seguente che il confessore non è il padrone, ma il servitore del perdono di Dio. Y nos recuerda que el confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Questo siamo. Attrazione efficace per un incontro. Segno vuol dire che dobbiamo attrarre, come quando uno fa dei segni per richiamare l'attenzione. Signo e instrumento de un encuentro. Eso somos. Atracción eficaz para un encuentro. Signo quiere decir que debemos atraer, como cuando uno hace señales para llamar la atención. Un signo debe ser coherente y claro, pero sobre todo comprensible, porque hay signos que son claros solo para los especialistas. Signo e instrumento. Si gioca la vita nella sua efficacia. ¿Serve o no serve? El instrumento se juega la vida en su eficacia, sirve o no sirve. Incidere nella realtà in modo preciso, adeguato. Siamo strumento En estar disponible, incidir en la realidad de manera precisa, adecuada. con il Dio misericordioso. A noi spetta far che ci incontrino, che si trovino faccia a faccia. Somos instrumentos y de verdad la gente se encuentra con el Dios misericordioso. A nosotros nos toca hacer que se encuentren, que queden frente a frente. Lo que después hagan ellos es cosa suya. Hay un hijo pródigo en el
Quiquero y un padre que sube todas las tardes a la terraza a ver si viene. Hay una oveja perdida y un pastor que ha salido a buscarla. Hay un herido tirado al borde del camino y un samaritano que tiene buen corazón. ¿Cuál es pues nuestro ministerio? Ser signo e instrumento de que estos se encuentren. Que noi non siamo né il padre, né il pastore, né il samaritano. Piuttosto siamo accanto agli altri tre, in quanto peccatori. Tengamos claro que nosotros no somos ni el padre, ni el pastor, ni el samaritano. Más bien estamos al lado de los otros tres, en cuanto pecadores. Nuestro ministerio tiene que ser signo e instrumento de ese encuentro. Por eso nos situamos en el ámbito del misterio del Espíritu Santo, que es lo que crea la Iglesia, el que hace la unidad, el que reaviva una y otra vez el encuentro. L'altra cosa propria di un segno e di uno strumento è di non essere autoreferenziale, per dirlo in maniera difficile. Nessuno si ferma al segno una volta che ha compreso la cosa. Nessuno si ferma a guardare il cacciavite o il martello, ma guarda il quadro che è stato ben fissato. La otra cosa propia de un signo y de un instrumento es su no autorreferencialidad, por decirlo en difícil. Nadie se queda en el signo una vez que comprendió la cosa. Nadie se queda mirando el destornillador ni el martillo, sino que mira el cuadro que quedó bien fijado. Siervos inútiles somos, esto es, instrumento y signo que fueron muy útiles para otros dos que se fundieron en un abrazo, como el Padre con su Hijo. La tercera característica propia del signo y del instrumento es su disponibilidad. Che sia pronto all'uso lo strumento, che sia visibile il segno. L'essenza del segno e dello strumento è di essere mediatori, disponibili. Forse qui si Que el trova la instrumento chiave esté a la mano, que el signo sea visible. La esencia del signo y del instrumento es ser mediadores. Esa es la clave. Quizás aquí está la clave de nuestra misión en este encuentro de la misericordia de Dios con el hombre. Es más claro probablemente usar un término negativo. San Ignacio hablaba de no ser impedimento. Un buen mediador es el que facilita las cosas y no pone impedimentos. Che si sedeva nel confessionale e faceva due cose. Una era aggiustare palloni di cuoio per i ragazzi che giocavano a calcio. En mi tierra había un gran confesor, el padre Cullen, que se sentaba en el confesionario y hacía dos cosas. Una era arreglar pelotas de cuero para los chicos que jugaban al fútbol. La otra era leer un gran diccionario chino. Él quería conservar la lengua. Cuando la gente lo vedeva in attività così inutili, come aggiustare vecchi palloni e così a lungo termine come leggere un dizionario di cinese, pensava, posso avvicinarmi a Él parlare. decía que cuando la gente lo veía en actividades tan inútiles como arreglar pelotas viejas y tan a largo plazo como leer un diccionario chino, pensaba, voy a acercarme a charlar un poco con este cura ya que se ve que no tiene nada que hacer. Estaba disponible para lo esencial. Evitava l'impedimento. Tenía un horario para el confesionario y estaba ahí. Quitaba el impedimento de estar siempre como alguien que estaba ocupado para que la gente se acercara sin problemas. La gente no se acerca cuando ve a su pastor muy ocupado, siempre con trabajo. Ha conosciuto buoni confessori. Bisogna imparare dai nostri buoni confessori, di quelli ai quali la gente si avvicina, quelli che non la spaventano e sanno parlare. Todos nosotros hemos conocido buenos confesores. Hay que aprender de nuestros buenos confesores, de aquellos a los que la gente se les acerca, los que no la espantan y saben hablar hasta
que el otro cuenta lo que le pasa, como Jesús con Nicodemo, y hablan con lo que es evidente, con un gesto. È perché è pentito. C'è già pentimento. E se si avvicina è perché ha il desiderio di Si cambiare. uno se acerca al confesionario es porque está arrepentido, ya hay arrepentimiento. Y si se acerca es porque tiene deseo de cambiar. E se la situazione gli sembra impossibile, ad O impossibile al menos ne potete deseo de deseo, si la situación le parece imposible. nessuno è obbligato a A fare. imposibilia nemo tenetur, como dice el brocado, nadie está obligado a hacer lo Ho imposible. letto la vita di uno dei santi ultimi di questi giorni, ma non ricordo di quale sia, che poveretto Lo he leído de un santo de estos tiempos, nella guerra c'è un soldato che que decía que en la guerra había un soldado per essere fucilato e lui andò a... que estaba por ser fusilado y fue a confesarlo. E questo si vede che era un po' libertino, un po' che Y se veía que era faceva tanto feste con le donne, queste cose. de fiestas. Ma tu sei pentito di questo? Ma no, era tanto bello, padre. Y le pregunta si estaba arrepentido y él le responde que todo era bueno. Non sapeva come uscire e c'era lì la gente per fucilarlo. E dice, Y el santo no sabía cómo salir si la gente estaba por fusilarlo. non essere pentito? Quello sì. Ah, va bene. Y le preguntó si era arrepentido y le ha dicho que sí. Cerca sempre la strada per arrivare. El confesor busca el camino para llegar, Possibilità per el lenguaje de la posibilidad. Bisogna imparare dai buoni confessori, quelli che hanno delicatezza con i peccatori e ai quali basta mezza parola per capire tutto, come Gesù con l'emorroissa, e proprio in quel momento esce da loro la forza del perdono. Hay que aprender de los buenos confesores, los que tienen delicadeza con los pecadores y les basta media palabra para comprender todo, como Jesús con la hemorroísa, y ahí precisamente les sale la fuerza del perdón. Un cardenal de la curia que yo pensaba que era muy rígido, C'era un penitente che cuando él aveva un peccato un po' tenía un che gli dava penitente vergogna di que dirlo. tenía un pecado con vergüenza de E decirlo. cominciava con una parola e due, Comenzaba por una subito capiva palabra di che cosa si y trattava, inmediatamente e diceva, entendía va, y le va, decía, ho capito. ho capito. Aveva capito. Había entendido. Delicatezza. Eso es delicadeza. Quei confessori, Pero aquellos confesores, perdonen, ¿no? Pero esos confesores que hacen preguntas y preguntan y preguntan, tu hai bisogno di tanti dettagli per perdonare? pero O ¿tiene necesidad de la tantos situazione detalles che para stai perdonar facendo il film? o tú te estás haciendo el film? A quel cardenale mi ha edificato tanto. La Y completezza ese della cardenal me confessione ha edificado tanto. una cosa, una questione La confesión completa no es una cuestión matemática. La integridad de la confesión no es una cuestión matemática. A veces la vergüenza se cierra más ante el número que ante al pecado mismo. lasciarsi commuovere dinanzi alla situazione della gente, che a volte è un miscuglio di cose, di malattia, di peccato, di condizionamenti impossibili. Pero para esto hay que dejarse conmover ante la situación de la gente, que a veces es mezcla de cosas, de enfermedad, de pecado y de condicionamientos imposibles de superar, como Jesús, que se conmovía al ver a la gente hasta las vísceras, en las tripas, y por eso curaba y curaba, aunque el otro no lo pidiera bien, como aquel leproso, o diera vueltas como la samaritana, que era como el tero,
chillaba en un lado, pero tenía el nido en otro. Bisogna imparare dai confessori che sanno fare in modo che il penitente senta la correzione facendo un piccolo passo avanti, come Gesù che dava una penitenza che bastava. Hay que aprender de los confesores que saben hacer que el penitente sienta la corrección dando un pasito adelante, como Jesús, que daba una penitencia que bastaba, y sabía valorar al que volvía a dar gracias, al que daba para más. Faceva pregare un po' dai ciechi o dalla donna sirofenice. Non gli importava se dopo non badavano più a lui, come il paralitico di Siloé, che Jesús hacía tomar la camilla al paralítico, o se hacía rogar un poco por los ciegos o por la mujer sirofenicia. No le importaba si después no le hacían caso, como el paralítico de Betesda, o si contaban cosas que les había mandado que no contaran y luego parecía que el leproso era él, porque no podía entrar en los pueblos o sus enemigos encontraban motivo para condenarlo. Él curaba, perdonaba, daba alivio, descanso, dejaba respirar a la gente un hálito del Espíritu Consolador. Lo que diré ahora lo he dicho tantas veces, quizás alguno de ustedes ya lo ha sentido. Conocí en Buenos Aires a un fraile capuchino un poco menor que yo, vive todavía, que es un gran confesor. Siempre tiene delante del confesionario una fila, mucha gente, todos, gente pobre, gente rica, todos una fila. È un susseguirsi di persone tutto il giorno a confessare, tutto il giorno. Continuamente E lui las è un personas grande vienen a perdonatore. confesarse y él es un gran perdonador. Siempre encuentra el camino para perdonar y para hacer dar un paso adelante. Es un don del Espíritu. E perdona, ma a volte Y perdona, pero a veces le vienen escrúpulos de haber perdonado mucho. E allora una volta parlando mi ha detto, a volte ho questo scrupolo. Entonces una vez E hablando io me le ho dijo, chiesto, a veces tengo cosa fai quando hai questo escrúpulos. Y yo le pregunté, ¿qué haces cuando tienes estos scrupolo? Vado escrúpulos? davanti al tabernacolo, guardo il Voy Signore e delante gli del dico, sagrario, lo miro al Señor y le digo, perdonami, oggi ho Señor, perdonato perdóname, hoy he molto. perdonado mucho. Ma che sia chiaro, Pero que quede la claro, colpa è tua, que la culpa es perché sei tuya, tu a darmi il porque cattivo esempio. sos vos el que me ha Sei dado stato tu el mal a ejemplo. darmi il cattivo esempio. La colpa è tua, perché sei stato tu a darmi il cattivo La esempio. culpa es tuya porque Cioè, sos la vos el que me ha misericordia dado la el mal migliorava ejemplo. con più misericordia. La misericordia la Infine, mejoraba con más misericordia. su questo tema della confessione, due consigli. Uno, non abbiate mai lo sguardo del funzionario, di quello che vede solo cassi e si li scrolla di dosso. Por último, en esto de la confesión, dos consejos. Uno, no tengan nunca la mirada del funcionario, del que solo ve casos, y se los quita de encima. La misericordia nos libra de ser un cura juez funcionario. Digamos que de tanto juzgar casos, pierde la sensibilidad para las personas, para los rostros. Ero in seconda di teologia. Recuerdo en segundo de teología, All'esame di audiendas che si faceva a terzo di teologia, prima dell'ordinazione, per imparare un po'. haciendo el examen con los compañeros. Una volta ricordo che a un compagno le hanno fatto una domanda, ma era A un compañero le han preguntado sobre la justicia y jueces. tanto artificiale, no?
E questo compagno ha detto con molta umiltà, no? Ma padre, El questo compañero si respondió, trova nella vita, ma Padre, si esto lo trova nei encontramos libri. en la vida. El profesor E questa le ha dicho en los libros, morale dei libri, esta moral de los senza libros, esperienza. sin experiencia. La regola di Gesù è giudicare come vogliamo essere giudicati. In quella misura intima che si ha per giudicare se si viene trattati con dignità, La regla de Jesús es juzgar como queremos ser juzgados. En esa medida íntima que uno tiene para juzgar, si lo trataron con dignidad, si lo ningunearon o lo maltrataron, si lo ayudaron a ponerse en pie. Fijémonos en que el Señor confía en esa medida que es tan subjetivamente personal. Está la clave para juzgar a los demás. Ma perché è sincera e a partire di essa si può costruire una buona relazione. No tanto porque sea medida la mejor, sino porque es sincera y a partir de ella se puede construir una buena relación. Racconta Santa Teresina che quando riceveva le confidenze delle sue novizie si guardava bene dal chiedere come erano andate poi. El otro consejo no sean curiosos en el confesionario. Cuando Santa Teresita que cuenta cuando recibía las confidencias de sus novicias, se cuidaba muy bien de preguntar cómo había seguido la cosa. No curioseaba el alma de la gente. Es propio de la misericordia cubrir con su manto el pecado para no herir la dignidad. Con los 2 hijos de Noé que cubrieron con el manto la desnudez de su padre, que se había emborrachado. Adesso passiamo a dire 2 parole. Sono più di 2, ma andrà bene. Sulla dimensione sociale delle opere di misericordia. Sobre la dimensión social de las obras de misericordia. Sant'Ignazio pone la contemplazione per giungere all'amore. Al final de los ejercicios, San Ignacio pone la contemplación para alcanzar amor que conecta lo vivido en la oración con la vida cotidiana. Su come l'amore va posto più nelle opere che nelle parole. Tali opere sono le opere di misericordia, quelle che il Padre ha preparato. Y nos hace reflexionar acerca de cómo el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. Esas obras son las obras de misericordia, las que el Padre preparó de antemano para que las practicáramos, las que el Espíritu inspira a cada uno para el bien común. 1 Corintios 12, 7. Ringraziamo il Signore per tanti benefici ricevuti dalla sua bontà. Chiediamo la grazia di portare a tutti gli uomini la misericordia que ha salvado noi. A la vez que agradecemos al Señor por tantos beneficios recibidos de su bondad, pedimos la gracia de llevar a todos los hombres esa misericordia que nos ha salvado a nosotros. Su alcuni dei passi conclusivi dei Vangeli. Lì il Signore stesso stabilisce tale connessione tra ciò che abbiamo ricevuto e ciò che dobbiamo. Les propongo meditar con algunos de los párrafos finales de los Evangelios. Allí el Señor mismo establece esa conexión entre lo recibido y lo que debemos dar. Podemos leer estos finales en clave de obras de misericordia, que ponen en acto el tiempo de la Iglesia en el que Jesús resucitado vive, acompaña, envía y atrae nuestra libertad, que encuentra en Él su realización concreta y renovada cada día. Gli apostoli e dice loro: insegnate a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Questo insegnare a chi non sa è in sé stessa una delle opere di misericordia. Mateo nos dice que el Señor envía a los apóstoles y les dice: enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. Este enseñar al que no sabe es en sí mismo una de las obras de misericordia y se multiplica como la luz en las demás obras. En las de Mateo 25, que tienen que ver más con las obras así llamadas corporales, y
y en todos los mandamientos y consejos evangélicos de perdonar, corregir fraternalmente, consolar a los tristes, soportar las persecuciones y así. Marcos termina con la imagen del Señor que colabora con los apóstoles y confirma la palabra con las señales que la acompañan. Esas señales tienen la característica de las obras de misericordia. Marcos habla, entre otras cosas, de sanar a los enfermos y expulsar los malos espíritus. Lucas continúa su evangelio con el libro de los Hechos de los Apóstoles, narrando su modo de proceder y las obras que hacen guiados por el Espíritu. Juan termina hablando de las otras muchas cosas o señales que hizo Jesús. Los hechos del Señor son obras. Sus obras no son meros hechos, sino que son signos en los que de manera personal y única en cada uno se muestra su amor y su misericordia. Podemos contemplar al Señor que nos envía a este trabajo con la imagen de Jesús misericordioso, tal como se lo reveló a Sor Faustina. En esa imagen podemos ver la misericordia como una única luz que viene de la interioridad de Dios y que al pasar por el corazón de Cristo sale diversificada con un color propio para cada obra de misericordia. Ciascuna con la sua impronta personale, con la storia di ogni volto. Non sono soltanto le sette corporali e le sette spirituali. Las obras de misericordia son infinitas, cada una con su sello personal, con la historia de cada rostro. No son solamente las 7 corporales y las 7 espirituales en general, o más bien estas, así numeradas, son como las materias primas, las de la vida misma, que cuando las manos de la misericordia las tocan y las modelan, se convierten cada una de ellas en una obra artesanal. Que cresce a dismisura come il seme di senape, perché la misericordia è feconda e inclusiva. Queste due caratteristiche importanti. Una obra que se multiplica como el pan en las canastas, que crece desmesuradamente como la semilla de mostaza, porque la misericordia es fecunda e inclusiva. Esto es importante, la misericordia es fecunda e inclusiva. Quanto legate a un'opera, ospedali per i malati, mensi per quelli che hanno fame, ostelli per quelli che sono per la strada. Es verdad que solemos pensar en las obras de misericordia de una en una, y en cuanto ligadas a una obra, hospitales para los enfermos, comedores para los que tienen hambre, hospederías para los que están en situación de calle, escuelas para los que tienen que educarse, el confesionario y la dirección espiritual para el que necesita consejo y perdón. Pero si las miramos en conjunto, el mensaje es que el objeto de la misericordia es la vida humana misma y en su totalidad. Come pure di una sepoltura digna, cosa che nessuno può dare a se stesso. Nuestra vida misma en cuanto carne es hambrienta y sedienta, necesitada de vestido, casa y visitas, así como de un entierro digno, cosa que nadie puede darse a sí mismo. Hasta el más rico al morir queda hecho una miseria y nadie lleva detrás en su cortejo el camión de la mudanza. Parola molto importante nella Bibbia, il libro della consolazione di Israele, nei profeti. Nuestra vida misma en cuanto espíritu tiene necesidad de ser educada, corregida y alentada, consolada, una palabra tan importante en la Biblia, el libro de las consolaciones. Necesitamos que otros nos aconsejen, nos perdonen, nos aguanten y recen por nosotros. La familia es la que practica estas obras de misericordia de manera tan ajustada y desinteresada que no se nota. Pero basta que en una familia con niños pequeños falte la mamá para que todo se quede en la miseria. La miseria más absoluta y crudelísima es la de un niño en la calle, sin papás, a merced de los buitres. Abbiamo questo la grazia di essere segno e strumento. Ora si tratta di agire. Segno, strumento, adesso agire. E non solo di compiere gesti, ma di fare opere
istituzionalizzare. Hemos pedido la gracia de ser signo e instrumento. Ahora se trata de actuar, y no solo de tener gestos, sino de hacer obras, de institucionalizar, de crear una cultura de la misericordia. Messi all'opera sentiamo immediatamente che è lo Spirito colui che spinge, che manda avanti queste opere e lo fa utilizzando i segni e gli strumenti che vuole, benché a volte non. Puestos a obrar, sentimos inmediatamente que es el Espíritu el que moviliza y lleva adelante estas obras, y lo hace utilizando los signos e instrumentos que desea, aunque a veces no sean los más actos en sí mismos. Es más, se diría que para ejercitar las obras de la misericordia, el Espíritu elige más bien los instrumentos más pobres, los más humildes e insignificantes, los más necesitados ellos mismos de ese primer rayo de la misericordia divina. Sono quelli che meglio si lasciano formare e questi sono quelli che meglio si lasciano formare e preparare per realizzare un servizio di vera efficacia e qualità. Estos son los que mejor se dejan formar y capacitar para realizar un servicio de verdadera eficacia y calidad. La alegría de sentirse siervos inútiles, a los que el Señor bendice con la fecundidad de su gracia, y que Él mismo en persona sienta a su mesa y les ofrece la Eucaristía, es una confirmación de estar trabajando en sus obras de misericordia. Al nostro popolo fedele piace raccogliersi intorno alle opere di misericordia. Basta venire a una delle udienze generali di mercoledì e vediamo quanti ci sono lì, gruppi di gente che si raduna con opere di misericordia. A nuestro pueblo fiel le gusta unirse en torno a las obras de misericordia. Basta venir a una audiencia de los miércoles para ver que son todas personas que se reúnen en torno a las obras de misericordia. Tanto en las celebraciones penitenciales y festivas como en la acción solidaria y formativa, nuestro pueblo se deja juntar y pastorear de una manera que no todos advierten ni valoran, aunque fracasen tantos otros planes pastorales centrados en dinámicas más abstractas. Presenza anonima per eccesso di volti e per desiderio di farsi vedere solo da colui e colei che li guardano. La presencia masiva de nuestro pueblo fiel en nuestros santuarios y peregrinaciones, presencia anónima, pero anónima por exceso de rostros y por el deseo de hacerse ver solo por aquel y aquella que los miran con misericordia, así como la colaboración también numerosa que sosteniendo con su trabajo tanta obra solidaria debe ser motivo de atención, de valoración y de promoción de nuestra parte. A mí me ha impresionado esto en Roma. Di lasciarci guidare dal sensus fidei del nostro popolo fedele e anche dal suo senso del povero. Como sacerdotes pedimos dos gracias al buen pastor, la de saber dejarnos guiar por el senso fidei de nuestro pueblo fiel y también por su sentido del pobre. Ambos sentidos tienen que ver con su sensus Christi, con el amor y la fe que nuestro pueblo tiene por Jesús. Concludiamo e dopo la conclusione ancora ho un bonus. Concludiamo recitando l'Anima Christi, che è una bella preghiera per chiedere misericordia al Signore venuto nella carne, che ci usa misericordia con i suoi stessi corpo e anima. Terminamos rezando el alma de Cristo, que es una hermosa oración para pedir misericordia al Señor venido en carne, que nos misericordea con su mismo cuerpo y alma. Le pedimos que nos misericordee junto con su pueblo. A su alma le pedimos santifícanos. A su cuerpo le suplicamos sálvanos. A su sangre le rogamos embriáganos. Quítanos toda otra sed que no sea de ti. Al agua de su costado le pedimos lávanos. A su pasión le rogamos confórtanos, como la oración que hicimos al inicio. Consola il tuo popolo, Signore crocifisso, nelle tue piaghe. Ti supplichiamo, nascondici. Consuela a tu pueblo, Señor crucificado en sus llagas, suplicamos, hospédanos. No permitas que tu pueblo, Señor, se aparte de ti, que nada ni nadie nos separe de tu misericordia,
que nos defiende de las insidias del enemigo maligno. Así podremos cantar las misericordias del Señor junto con todos tus santos cuando nos mandes ir a ti.